Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están siguiendo a través de el Facebook también, de las redes sociales? Ya estamos en directo, comenzando un viernes nuevamente con todos ustedes. La fecha 3 de mayo del 2024, mes de la Virgen María, mes dedicado a la Virgen María. Acabamos de venir de la Virgen de Chapi. Son las 9:02, mi nombre es Rafael Mercado y ya se encuentra con nosotros nuestro querido amigo Daniel Reyes. Él estuvo el programa anterior hablando sobre la alquimia y prometió que iba a regresar para hablar sobre el expediente de las sirenas, ¿no? Si es que es posible que las sirenas realmente existan, y además de eso, ¿cuál es la relación entre un linaje que podría existir de, como lo decíamos, ¿no?, silócibes o tritones, pues como una especie de estirpe real, ¿no? Así como el Santo Grial. Si es que existiera esto y la Virgen María, Jesucristo estuvieran implicados pues en este extraño linaje que, bueno, ya se conoce a través de las leyendas, todo esto, y lógicamente por la Atlántida, y además hoy en la cultura popular por las tantas películas que han salido, ¿no? Y recientemente Aquaman, por ejemplo, ¿no? Así que siempre el tema de los hombres pez, de las sirenas, incluso pasando por cuentos, siempre ha estado presente en la humanidad y es algo que no se puede borrar. Y ya está con nosotros nuestro querido amigo Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal, Rafita? Muchas gracias por la invitación y compartir esto que es muy polémico en realidad y muy sobresaltante. Parte de la historia de un origen de la humanidad que puede ser tanto místico, gnóstico o divino en ese sentido. Así es, Daniel. Muchas gracias por venir. Ya estamos totalmente en vivo. Pueden entrar si quieren escucharnos por internet, en www.radiolaunica.aqp.com, así junto, ¿no? radiolaunica.aqp.com, y pueden llamarnos, o bueno, comunicarse, dejar un mensaje, ¿no? Al 938-596510 con el más 51, 938-596510, y si quieren hacerlo ahora, para que pueda leerlo en cabina, al 999-13-16-16. Con ese estamos trabajando ahorita y el otro, bueno, me lo olvidé en la casa. Muy bien, vamos a cortar la transmisión de Facebook, ya salen las historias. Síganos en la página o si no, en el 95.5 FM. Muy bien, arrancamos ahora sí. Listo, Daniel. Gracias por venir nuevamente. Cuéntanos un poco sobre, no tenemos mucho tiempo y mucho que hablar. Entonces, ¿cuál sería la referencia más remota de las sirenas, ¿no? ¿De dónde surge esta idea, no? ¿De dónde van? ¿De dónde aparecen ellas? Bueno, hay ilustraciones pictóricas que remontan de 70.000 años atrás, que están más o menos en los frescos de las cuevas del Caro, que es al sudeste de África. Y bueno, pues existen muchos registros primordiales, incluso otros registros de 17.000 años atrás, que están, por ejemplo, en Chandraketugat, a 35 kilómetros de Calcuta, donde hay unos frescos donde están las representaciones de algunas sirenas, que bueno, te voy a pasar ahorita las diapositivas también para ver si lo podemos compartir por aquí luego. Claro, sí, definitivamente ustedes están viendo, si nos están viendo en el futuro por YouTube, están viendo ahí ya todas las diapositivas. Ahora en la radio, bueno, usemos un poco nuestra imaginación por ahora, ¿no? Entonces hay estos frescos, ¿no? Me hablabas de, bueno, son muy antiguos entonces, ¿no? Así es. Y bueno, tener en cuenta esta percepción remota de que el ser humano es una especie de reptil, sirenoide, tiene una connotación en su propia biología, ya que estudiar el origen primordial del ser humano, pues uno se topa con cosas curiosas que generan muchas preguntas. Por ejemplo, el vínculo que tiene el ser humano con el mar, pues es de que desde un aspecto biológico, también el medio amniótico, por ejemplo, todo lo que es la placenta, llega a tener un pH de 8.4 a 8.5, que es el mismo pH que tiene el agua de mar. Y pues se comporta, cuando el ser humano está dentro de esa matriz placentaria, se comporta como una especie de sirena en algunas fases embrionarias. Wow. Entonces aquí es donde se va gestando y bañando en un mar primordial durante 9 meses. Y aquí esta relación entre una connotación reptil y una connotación sirenoide, pues si nosotros simplemente tenemos el vínculo aquí de la observación de las características de las matrices dérmicas que suele tener la piel de los reptiles o la piel
de los peces, pues podemos observar que el ser humano como tal tiene un complejo reptiliano en sí, que incluye todo lo que es el tronco encefálico, que es la matriz que tenemos dentro, una matriz que está dominada, pues la matriz reptiliana de nuestro cerebro está dominada por el tronco encefálico, y junto al cerebelo pues controlan los comportamientos y los pensamientos para sobrevivir. Es decir, es responsable de los instintos básicos que tenemos a nivel del inconsciente. Y lo curioso aquí es que hasta el día de hoy el ser humano no ha podido heredar como otras especies la locomoción directa. Es decir, el ser humano no puede nacer directamente y ponerse erguido y caminar. Algunas especies de mamíferos u otros de cuadrúpedos en realidad directamente tienen que pararse forzosamente para poder lactar, para acercarse al pecho de la madre. Eso yo escuché, Danielito, porque, o sea, digamos que el ser humano nace prematuramente siempre. Exacto. O sea, en realidad debería el ser humano nacer al año, a los 2 años de gestación. Pero por el tema de la cabeza, que no puede pasar por la vagina, pues entonces hay un problema ahí. Entonces, plan B, ¿no? Que nazca prematuramente. ¿Tú crees, estás de acuerdo con esa teoría, no? Exacto, sí, en realidad sí. ¿Por qué? Porque es como que termina su desarrollo adaptándose a una matriz que ya no está en la matriz líquida, sino una matriz más física, donde hay más oxígeno, donde su piel va a adaptarse a un nuevo entorno, a un nuevo ambiente. Y mira qué curioso que está 9 meses el bebé en un medio amniótico que tiene un pH 8.4, 8.5 y nace con tanta grasa en el cuerpo, que es similar, como te digo, a la matriz marina. Bueno, la idea aquí es de que el ser humano pues nace en esa condición y como habilidad básica que está en el estrato del cerebro reptil debería de caminar erguido como lo hacen otras especies directamente, pero se ve obligado a aprender a caminar, a guardar el equilibrio, y esto ha sido pues básico durante todo ese desarrollo de la propia conciencia del ser humano. Y bueno, he podido observar una gran similitud entre las raíces del conocimiento gnóstico, místico y hasta la biología de las sirenas, entre las sirenas, serpientes y humanos, que tenemos una relación muy íntima en todo lo que comprende ese desarrollo, incluso hasta simbológico en ese sentido. Pero siendo concretos, Daniel, o sea, sí existirían estas sirenas que tienen, pues, o cómo son, porque algunos hablan de que son muy hermosas, del tronco para arriba y de para abajo, pues son pescados. Y otros dicen, por ejemplo, en Cusco, que yo he conversado con un montón de personas, me dicen que son horribles, que son prácticamente como unos pescados, como esos pescados que hay en el mar, esos borrachos, ¿no? Claro. Los medio babosos, así, ajá, ¿no? Feos. Entonces, ¿cómo son realmente, no? Ya, ¿qué opinas? Yo creo que debe haber una forma en la cual se desarrolla de acuerdo al terreno. Por ejemplo, se dice que la sirena melusina era muy bella, así como la sirena morgana también, dentro de la cosmovisión irlandesa o de la cosmovisión gálica también, bueno, que de los reyes del linaje merovinggio, que es desde donde se conoce más esta cosmovisión de esas sirenas, de la tría fata se le llama, que es la cosmovisión de las hadas también, que eran 3 hermanas, eran Melusina, Palatina y Meloria, que eran unas hermanas en la cosmovisión europea, que eran sirenoides y que eran muy bellas, y yo creo que aludo su belleza a que tenían la misma convicción y características genéticas muy similares a la humana, solamente que tenían esta característica de la cintura para abajo. Y en cambio existen otras especies, así como se ha visto a lo largo de todas las eras y las cronologías, como los tritones, como los nagas, como los dogón, por ejemplo, también, que tienen otro tipo de facetas, o incluso algunos monstruos marinos que estarían más adaptados a un entorno diferente, como el mar. Habría sirenas que son de algunas lagunas que no tienen tanta concentración de sales, entonces esa concentración de sales de un medio como las lagunas o esos acuíferos, pues tendrían una concentración similar a la que tenemos nosotros y generaría una fisionomía totalmente perfecta, adecuada y adaptable a nuestra propia genética, a diferencia de otras criaturas de otros medios acuáticos. Wow, porque claro, y yendo un poco a las leyendas antiguas, creo que está la de los griegos que tenían, creo que eran ellos, ¿no? Que un hombre, un dios del mar que había salido del mar les enseña muchas cosas. Aquí en la selva está la mujer serpiente que a los huachipares o a los, no sé,
Machiguengas les enseña el arte de la caza, ¿no? Acá en Arequipa hemos tenido un dios serpiente muy conocido que era Pichinique, ¿no? El dios serpiente que también... Entonces cada cultura siempre ha referido de que ha venido un hombre del mar o una serpiente a dar el conocimiento. Así es. Por ejemplo, en la cosmovisión griega se notaba bastante la presencia... hay una pintura... Era, ¿no? Ajá, hay, por ejemplo, la cúpula de Zeus y Olimpia. Hay un arte donde Zeus está representado como si fuera un tritón, con piernas de sirena, con piernas como si fueran de serpentinas en ese caso. Y también eso está representado en los techos de los semidioses, en una de las capillas italianas, que ahorita, por ejemplo, vamos a pasar por aquí alguna de las diapositivas, donde está la representación de Melusina con los primeros niños, con los primeros bebés que nacían con piernas, a través de una cúpula entre los semidioses, que serían en este caso los sirenoides, y el ser humano. Y ahí va la relación vinculada a la Virgen María en ese sentido. Y no es casualidad pues de que se tenga en este caso como símbolo a la serpiente, y a la serpiente en el sentido, por ejemplo, gnóstico en el cristianismo, como símbolo de renovación, de caída, de sabiduría divina y de sanación o de albedrío. Por ejemplo, algunos edificios del Vaticano pues tienen la forma de la serpiente coronadas, como la iglesia de San Esteban de los Abisinos, que es la iglesia más grande del mundo, o el Salón de Recepciones del Vaticano también, que curiosamente la palabra Vaticano pues significa serpiente que predice, y en este caso la sede más grande del mundo del cristianismo tiene la forma de serpiente, y quizás esta forma serpentina va a remontar a un origen anterior, que en este caso sería un origen marino, tratando quizás de aludir al pecado original, que pudo haber sido la primera hibridación de unos humanos, de una anterior humanidad a nosotros, que eran un poco más altos, con los sirenoides, que también seguramente eran a proporción de esa antigua humanidad. Y el primer experimento que sale de esa hibridación, teniendo en cuenta la cosmovisión bíblica del Génesis, de Adán y Eva, pues somos nosotros, los primeros hijos del pecado original, o sea, de la hibridación original de las sirenas y los antiguos Elohim, los antiguos dioses, los antiguos humanos, los antiguos gigantes. Yo sé que el pecado original no es porque, o sea, es por ya el hecho de existir nosotros, por ser unos híbridos entre tantas razas prohibidas de mezclarse entre sí, es nuestro pecado original. Así es a lo que lo alude. Es lógico, ¿eh? Y biológicamente, cuando consideramos las especies draconianas, reptiloides, entre otras, pues no nos fijamos nosotros en nuestra propia piel. Y esto pues es un dato muy curioso, que la piel de los humanos y la piel de las serpientes, o sus escamas propiamente, tal cual como las escamas que tienen las sirenas en las apreciaciones pictóricas, pues es muy similar bajo el microscopio de barrido electrónico. Tiene una similitud totalmente sorprendente cuando se muestra, por ejemplo, la epidermis, las capas más externas de la piel humana, y la capa más densa, por ejemplo, de la piel de algunos reptiles. Las células muertas que tenemos están de forma intermitente, estas capas de células, y están totalmente fractalizadas y están constantemente reemplazándose a las capas subyacentes, como si fuera la piel del reptil cuando va mudando de piel. Y casualmente nosotros mudamos de piel constantemente a manera microscópica, y es el polvo que conocemos de nuestras casas. Básicamente es de nuestra piel, el mayor porcentaje. Y bien, pues esa teoría de que toda la humanidad tiene una piel de serpiente fue expresada en el tercer capítulo del Génesis, en el antiguo texto del Targum de Jonathan Ben Uziel. El Targum quiere decir interpretación oficial oriental babilónica aramea de la Biblia. Donde se dice que el Señor Dios hizo a Adán y a su esposa vestiduras honorables, y vistió de piel de serpiente que había arrojado sobre su carne. Y bueno, eso hace mucha alusión a ese contexto de que aquí existe una herencia genética de las matrices reptiloides o de las matrices sirenoides en ese sentido. Ahora bien, sabemos perfectamente que la Iglesia Católica o el Vaticano rinde un poderoso culto a la Virgen María, sobre todo en esa visión ortodoxa.
Y lo que más tenemos en síntesis pues es esa representación de la serpiente como símbolo, tanto en muchas imágenes. Y bueno, si prestamos atención a algunas de la posición en la que está sentada la Virgen y el niño en la mayoría de las pinturas antiguas, renacentistas y en algunas medievales, supuestamente, pues podemos observar en estas representaciones que se tiene una postura muy, muy peculiar para una mujer normal, como si algo le impidiera sentarse de forma erguida. Mirando estas imágenes que vamos a compartir después por aquí, pues hay algo que llama mucho la atención y es esa postura totalmente irregular, y quizás pues, justamente estas pinturas están en el Vaticano y no nos podemos llegar a imaginar cuál es el secreto que ellos guardan sobre algunos orígenes de la humanidad. Wow, no te quiero sacar del tema porque, bueno, ya estás un poco ahí en lo de la Virgen. Hablabas un poco de esta tradición de... Bueno, hace poco vi una película de Furia de Titanes. Y ahí como la están graficando a la Gorgona, es pues, o sea, realmente es un híbrido entre serpiente y hombre, un castigo que tuvo esta mujer, pero avanzaba pues como reptaba, ¿no? Es la primera vez que yo veo una dramatización así de la Gorgona, porque siempre la vi en todos estos documentales pues paradita y todo, pero ahí sí es como una gran serpiente, ¿no? Sí. Una mujer serpiente. Y esto se presta justamente a toda esta cosmovisión mítica, que es como que te ponen el primado negativo ahí. Y hay algo que este primado negativo es siempre la Gorgona o la mujer serpiente es la mala, es la que petrifica al hombre. ¿Y por qué le tiene que cortar la cabeza al hombre? Porque tiene que cortar, como quien dice, la raíz de su origen. Cuando el hombre comienza a olvidar su origen divino, por más pecaminoso que haya sido en ese sentido del culto religioso, pierde su brújula. Y entonces lo que se trata de instaurar en algunos medios, por ejemplo en las películas, todo esto, es negar esa posibilidad. Incluso, por ejemplo, hace poco vi una película que es para niños y me cuadraba mucho en resonancia la película Luca, por ejemplo, donde están los dos sirenoides, que son monstruos marinos que están en el mar, suben a la superficie, se convierten en hombres, y hay una parte en la película que me causa mucha curiosidad y que está relacionada al nombre de Melusina propiamente, como sirena, porque hay una parte de la película donde una niñita está abriendo un libro de zoología y solamente aparece una medusa y al lado aparece Godzilla. O sea, Medusa y Godzilla, Melusina, ¿cierto? O sea, solamente por la fonética que podría llegar a tener ese nivel. No, y yo me acuerdo de niño esta Splash, ¿no? Creo que se llamaba así, de una mujer, pero esta sirena salía del agua y le salían piernas, pero cuando le echaban agua, ¡fum!, salía la cola, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá. Con Tom Hanks. Bueno, ¿no? y tiene pues toda su historia esto. Y aparte, bueno, ya que hablabas de la Virgen María, siempre la vemos pisando una serpiente, ¿no? Con pies pisando la serpiente. Pero tú dices que se le ocultaban los pies a la Virgen María. Sí, entonces. es que las pinturas o el arte más contemporáneo de la Virgen María es donde recién se aprecian los pies. Pero en las pinturas más antiguas que están en el Vaticano, y que todavía hay muchas públicas, que todavía la podemos apreciar por internet, no hay piernas y hay una postura totalmente fuera de lo normal. E incluso, por ejemplo, hay mociones de censura a algunas imágenes de la Virgen. Por ejemplo, en una capilla, esa imagen luego la vamos a poner por aquí, de un pueblo pesquero de Lesbos, que se llama Escala, que está en Sicaminia. Hay una extraña y única ilustración de la Virgen María que está en forma de sirena. De la cintura para arriba es la forma habitual, y de la cintura para abajo pues tiene cola de pez. Y está en la capilla de la Panaquia Gorgona, se llama. ¿Y por qué todavía ese nombre? Porque era Panaquia Gorgona en ese sentido. Y bueno, se ofrecen siempre diferentes tipos de estos detalles en esos frescos, sobre todo alrededor de todo Grecia, que está más que todo ese tipo de representación de la Virgen María con cola de sirena. Y otro ejemplo también muy significativo, como te comentaba, es esa ilustración del nacimiento de Alejandro Magno, o bueno, de su concepción. Alejandro Magno pues nace según la mítica griega de la cúpula de Zeus y de Olimpia, y hay una imagen pues muy alusiva, una pintura de Giulio Romano. Y también, como te comentaba, en el techo de los semidioses, que más o menos estaba en el año de 1490,
en el Palacio de la Rovere, en Roma, donde hay este tipo de imágenes que son fuertes. O sea, ¿por qué en todas las culturas, por qué en todas las iglesias siempre vamos a encontrar imágenes sirenoides muy representativas? ¿Y por qué? Porque existe esa connotación. Hay que tener en cuenta justamente esto de que todas las pinturas donde se representa a la Virgen con pies, pues son más contemporáneas, y se dice que en algún momento pues hemos tenido diferentes tipos de reseteos y hemos tenido una reforma histórica donde se genera una falsa historia y se ponen a dibujar a la Virgen con una representación más humana y más benevolente en ese sentido, y más proporcionada, porque normalmente en las ilustraciones antiguas que tenemos, pues las desproporciones de los santos, de las vírgenes que podemos ver, son mucho más altas las vírgenes y los santos en comparación de la gente que los puede rodear. Y mucha gente, la primera alegoría que se puede tener ahí, no, es que eran porque eran los más importantes y los otros que están abajo eran el pueblo, eran la prole, pero en realidad, y si físicamente los ilustradores simplemente plasmaron lo que miraban, te da mucho que pensar ahí. Claro, y también me hablabas del niño Jesús en estas pinturas, que hay una tradición de siempre verle los pies al niño Jesús. Exacto. Buscarle, besarle su piececito, como buscándole a ver si había nacido con colita o con piernas, ¿no? Como tú bien dices, que ya los humanos empezaron a nacer con piernas, ¿no? Ajá, hay muchas representaciones de los Reyes Magos, también en las pinturas antiguas, donde se puede evidenciar eso, como que fuera algo sorprendente que la gente se acerque a ver los pies. Y lo peor es que en estas imágenes que vamos a compartir también por ahí, es de que toda la gente se sorprende de que la Virgen sea un poco más no es proporcional el porte de la Virgen al porte del niño, y eso lo vemos acá, ¿no? Cuando una persona va a una capilla, si te das cuenta, hay primado negativo hasta en las iglesias que tenemos aquí en el Perú. Vas a una capilla y miras, por ejemplo, a la Virgen, y la Virgen está sosteniendo un niño, y no es a proporción, porque el niño es muy chiquito y la Virgen es muy grande, y lo está sosteniendo en una sola mano incluso. y es una alegoría, y está todas las piernas bien tapadas. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito qué cosa había de la... Bueno, ya en el Perú y todo, no sé si será en todo el mundo, pero creo que sí, la Virgen con su gran pollera, ¿no? Con su gran falda, ajá, ¿no? Como un arnés que tuviera, ¿no? Pero ya que hablabas de las iglesias de Arequipa, pues hay muchísimas donde hay sirenas, creo que acá en la Compañía, que son las más representativas, hay sirenas. Entonces siempre en las iglesias está la sirena. O si te has dado cuenta, afuera, ¿no? hay una ostra también. Una ostra. Un tipo de ostra, una concha marina. O sea, siempre hay algo que está vinculando el inconsciente de la persona con el mar, o con una matriz marina, o con el origen sirenoide, que normalmente está vinculado a la Virgen Inmaculada, o quizás pudo haber sido la Virgen inoculada con la matriz genética humana, como parte de una imagenología que se ha creado para poder ofrecer cierto tipo de verdades a cierto tipo de élite que había en este momento, de los primeros humanos con piernas y más pequeños. Claro, y bueno, yendo en ese sentido y un poco más también, bueno, se dice que Jesús... Bueno, hay esta especulación, ¿no? Que era extraterrestre, ¿no? Incluso lo dice Benítez y tanta gente. Y que precisamente el padre de Jesús es un ADN pues extraterrestre. O sea, la Virgen era humana, pero el genoma que él tenía era extraterrestre. Y a lo mejor, uno pensando así, la Virgen tenía que pertenecer a cierta estirpe genética compatible, ¿no? Porque para compatible con este Dios, con estos dioses, como dioses del Olimpo, ¿no? O extraterrestres, literalmente, ¿no? Pero... Bueno, no sé, así es. Y yo creo que estas castas estuvieron aquí y eran conocidos también como progresores en ese sentido de la humanidad, que han compartido aquí tecnología desde hace mucho tiempo. Yo creo que eran más altos que nosotros, y yo creo que eso puede dejar evidencia, quizás las catedrales y todo eso. Y esto se ha visto que no solamente pues está acá en la cultura
occidental, sino que orientalmente pues lo vemos en Egipto, en la cosmovisión indoaria, también los gigantes que habían en Egipto. No, y acá también, en Cusco, el Coricancha, exacto. las gradas de Ollantaytambo. Exacto, los Jotun, que en la cosmovisión nórdica, y acá qué curioso, los Hatun Runa, ¿no? Los Jotun Runa. O en la cosmovisión hebraica, los Elohim, que serían justamente esos altos, Claro, esos y no dioses. te olvides pues que o sea, si retrocedes la estirpe de Jesús, llega hasta Adán, ¿no? Pasando por Noé, y es en la época en que han estado pues los famosos vigilantes de mundos, ¿no? Entonces sí, o sea, sí le puede rastrear como que en la misma Biblia está que Jesús venía de una estirpe del rey David, ¿no? Y venía de Adán todavía. O sea, son bien claros en decir, era un humano de estos, de la primera línea ya. Siempre te lo remarcan eso. Sea fábula o no, pero está ahí la información. Sí, y él, lo más probable, porque si ha habido todo este arquetipo, es porque ha tenido que haber mucha tecnología en ese entonces, pero quizás la cronología de la humanidad pues está ahí ambiguada, está de alguna forma. Y los edificios que conocemos actualmente, las catedrales góticas, las gáulicas, esas puertas gigantes, esos libros gigantes que se han quedado, armamento gigante, es como que si nosotros hubiéramos estado o seríamos nosotros los liliputienses, o somos los homúnculos de esos dioses, algo así. Un poco Tartari habla de eso, ¿no? Claro. Sin profundizar mucho en eso, pero bueno, googleen a las personas y seguro ustedes han escuchado hablar de Tartari. Entonces va un poco por ahí, ¿no? La famosa Tartari. Sí, el caso, por ejemplo, de los edificios simplemente, o lo que llamamos templos, catedrales, que tenían techos tan altos, y los arcos también, que eran macizos, grandes, y todas las vidrierías que habían, pues esas estructuras quizás fueron construidas de una manera completamente increíble en ese sentido. Han tenido que ser puestas por una humanidad que tenía otros ideales, que tenía otra forma de expresar las matemáticas y las proporciones. Y no creo que haya sido construido por gente corriente. Claro. Por aquí, por ejemplo, hay una imagen que me llamó mucho la atención de la Virgen en una iglesia. Se llama, es un arte que hay aquí, que es de Jan van Eyck, que luego vamos a pasarla por ahí, que te da mucho que pensar, que es la proporción gigantesca que tiene la Virgen María sosteniendo el niño dentro de una catedral, en proporción a las medidas que tenemos nosotros. Y bueno, hay algunas leyendas también en torno a las sirenas que cambian bastante la forma de ver la relación que han tenido con los humanos. Y se dice que hay una curiosidad, pues, de que en las épocas medievales, por ejemplo, a menudo había siempre, te podría compartir también estas imágenes, por ejemplo, por aquí, de damas gateando, que están siempre arrodilladas o gateando, o que están sentadas y los pliegues de la falda, pues, igual tienen una posición totalmente antinatural a lo que corresponde a una figura pues humana. Es una mujer que no está erguida y está totalmente desproporcionada en su forma, en su contexto. O sea, como que si su cintura comenzara un poco más arriba. Y son expresiones artísticas medievales, pero que algo calan en el inconsciente de la persona y te dan a entender que los humanos que se casaban con hadas o con sirenas, pues generaban castas como esta de los merovingios, que bueno, los reyes francos, que eran conocidos como los merovingios, y que fueron una dinastía que reinó Galia tras el derrumbamiento del Imperio Romano, y desde el siglo V, más o menos hasta mitad del siglo VIII, ahí había toda una amalgama de tribus germánicas que se habían establecido a lo largo del Rin, y que todas estas pues tenían una relación con los seres míticos, con las hadas, con las sirenas sobre todo. Y aquí el punto de equilibrio de esta visión pues era la Virgen Inmaculada, sobre todo, que está muy vinculada a la relación de la sirena Melusina, donde comienzan a desarrollarse las castas de la realeza, como la casa Lusignan, por ejemplo. No quería hacerte esta pregunta todavía, pero un poco para aclararlo. O sea, quiere decir que, a ver, se me ocurre que cada cierto número de generaciones podría nacer físicamente alguien con esta, digámosle, deformidad, ¿no? O esta anomalía de nacer con cola,
o que es una alegoría simplemente a que en la genética hay algo diferente, no necesariamente pues vas a nacer con cola, no así burdamente, sino es algo en el ADN, como que vienes de otra casa, que no necesariamente se va a manifestar en una anomalía física, porque, bueno, tantos nacimientos que hay hoy día en el mundo, ya habría un porcentaje mínimo de niños sirenas. Debe haber, ¿no? Creo que hay algunos casos, sí, ¿no? Sí, hay algunos casos de sirenoides algunas en ese sentido, condicionado a una especie de enfermedad o relacionado a una enfermedad como tal. Sí, ¿no? Pero imagínate, si fuera un sirenoide que sea totalmente proporcionado y que tenga un hábitat adecuado para desenvolverse y desarrollarse, tranquilamente podría desarrollarse un bebé tal cual mamífero, como si fuera una ballena o en el mar, o un delfín. Y bueno, por ahí hay muchas cositas hay. Porque de ahí ya pasar a todo lo que es la cosmovisión, los relatos de la sirena. Como te comentaba, pues una de las imágenes más importantes es la Melusina, que casualmente pues me gustó bastante la temática de su nombre. Su nombre viene de Lucina, que quiere decir portadora de luz, y se dice que pues este nombre fue una de las sirenas que conforma toda una casta familiar de la familia Lusignan, que eran los reyes cruzados de Jerusalén. Y bueno, se informó también de que Melusina pues estaba también basado en una serie de conjuntos de historias medievales, de historias de hadas irlandesas, incluso hay toda una trama de Melusina, pero el libro más impactante es un libro de Jean Diarras, que se llama Melusina, probablemente, que te cuenta la historia de Melusina, pues que era un hada que se casó con un rey, y que bueno, este rey faltó a una promesa que le había hecho a la sirena, y que como faltó de que la sirena lo único que quería es que no la fastidien los sábados, que la dejen bañarse tranquila sin que el esposo vaya a espiar, y el rey pues va y espía, rompe la promesa, y la sirena se va con sus 3 hijos. La historia es un poquito compleja y creo que no podría llegar a contarla en toda la hora. Como Hans el Erizo, creo. Algo así. De cuentos, ¿no? Exacto, sí. Pero viene de toda una semántica muy, muy hermosa. Por ejemplo, ahora la madre de Melusina era una hada que se llamaba Presina, que se había casado con un rey Elinas. Y bueno, con él, este rey tiene 3 hijas. Y esas hijas pues son 3 sirenas. Una es Meloria, Melusina y Palatina. Y había tenido varios hijos, pero la casualidad de que ese primer linaje que había abordado esta casta de la sirena y ese rey, sobre todo de la sirena Presina, pues es que tenían todos los hijos una peculiaridad. Eran muy hermosos, pero tenían una deformidad. Y se dice que la sirena Presina le daba siempre algunas gemas o algunas piedras preciosas a sus hijos para que puedan reinar. Pero ¿qué es lo que pasa? Igual en esa historia de Presina y el rey Elinas, ¿qué es lo que hace? Traiciona a la hada Presina, porque la única promesa que rompe era también que él no podía acercarse al momento que ella dé a luz, que comience a parir a sus hijos. Ni un día antes ni un día después podía acercarse. Y por presión, el rey Elinas tenía otro hijo con otro que había tenido un antiguo compromiso, y el hijo lo presiona al rey para que vaya a mirar a los hijos. Entonces rompe la promesa por querer ir a mirar a los hijos cómo son. Entonces la sirena Presina se va con sus 3 hijas, lo deja al rey con sus hijos, que habían tenido como 6 en realidad, y durante mucho tiempo se aleja. Y le cuenta después, se dice que esas hijas y el hada Presina son criadas en el Avalon, que era un reino fuera del campo que conocemos aquí. Y con el tiempo Melusina se entera de lo que había pasado, que su padre había traicionado a su madre. Entonces Melusina se encarga de castigar a su padre. Entonces su madre de Melusina, la sirena Presina, castiga a Melusina por haber atacado a su padre, que lo había encerrado en realidad. Entonces, en castigo, Presina a su hija la castiga que solamente todos los sábados se tenía que convertir en serpiente.
o en mitad dragón o mujer dragón, algo así. Y bueno, la historia es muy, muy curiosa, porque después a Melusina le pasa lo mismo. Melusina se enamora de un hombre, y este hombre era uno de los linajes de la primera casa de Lusignan, y bueno, comienzan a tener varios hijos, y esos hijos a Melusina la consideran como una hada católica, en ese sentido, como una hada cristiana, porque los hijos de Melusina, de esa primera casta de linaje azul, le llaman, porque dice que de ahí venían las castas de linaje azul, son los primeros en ir a las guerras contra el Islam. Por eso le llamaban al que la Melusina era una hada cristiana en ese sentido, porque estaban relacionadas en historias. Y bueno, hay otras historias también sobre los monarcas ingleses que siempre están relacionados con esas criaturas marinas. Pero antes de que sigas avanzando, pero no te olvides, por favor, quería retroceder un poquito, ya que hablabas de Cristo, a Jesús, volver en él un pequeño segundo, porque te hacía este apunte, y hay una foto que está circulando en nuestro programa. Está la Virgen, muy bonita, le he hecho la inteligencia artificial. Ahí les invitaba para que la vean. Pero me hizo acordar también, porque Jesús siempre tiene referencias al pescado, al mar. Era pescador, sus discípulos eran pescadores, pescaban hombres, pero también pescaban, para la redundancia, pescados. Hacía milagros porque lograba Jesús pescar más. En momentos donde no había pescado, él tenía la fuerza para convocar a los pescados y pescarlos. Multiplicó los peces. Su símbolo era un pez, ¿no? Por toda una trama, pues, ¿no? Metafísica, pero también hay mucho esa figura del pez que se repite en su vida, ¿no? Así es. Y no es casualidad. No es casualidad en ese sentido, que es lo que está, o que existe esta representación en el hecho de vincular su linaje original, que es obviamente todo ser que ha sido escamado en ese caso, porque de la serpiente al pez, pues la diferencia es que la serpiente ha salido del mar en ese sentido. Después tiene escamas, el medio donde más fácil se mueve una serpiente es en el agua. Y bueno, esto está muy, muy vinculado al sentido de que el pez pues es el símbolo crístico de la hibridación, en ese sentido, o sea, de esas dos linajes, de un linaje sirenoide y de una matriz muy bien. de una genética humana. Así es. Volviendo entonces, ya avanzando en la época medieval, los reyes, estabas hablando, ¿no? Claro, mira. No Daniel Reyes. Daniel Reyes. Y a mí justo hay un árbol genealógico, y por acá hay una imagen también muy, muy sorprendente. El árbol genealógico de los primeros gobernantes del reino de Pamplona, por ejemplo, en España. Hay una imagen fechada del año 1530, donde se dice que esta imagen, por ejemplo, aquí del linaje azul, o el linaje de la Melusina propiamente, se puede checar aquí una imagen con mucha atención, que son los pliegues de la falda de Doña Teodora, que es la mujer de la casta del linaje acá de los reyes de España, de Pamplona. Y también pues siempre se habló sobre la ausencia de piernas de algunas figuras emblemáticas de la realeza. Se decía que, yo por ahí encontré unos textos que se cortaban las piernas por moda. Entonces yo como alguna moda de cortarse las piernas, perdón. Piernas largas, ese de corazón valiente, ¿no? Exacto. O sea, había una moda de, hay que mutilar. Esa moda va a volver, porque como está la gente, las generaciones. Entonces, sí. ¿Y qué encontraste ahí? Acá hay algo clave, Ya, mira, ahí por ejemplo, se decía esto de que la reina de España no tiene piernas, y incluso se dice que era una frase muy popular entre la gente de la corte o de la realeza española, que era muy comparable a las ilustraciones pues que se puede tener aquí. Esas representaciones de esta situación pues existen muchas y por doquier. Se dice también que durante la Revolución Francesa hubo intensos debates también sobre las constituciones y las asambleas, y de repente un conde, el conde de Moribond, que era Henri Gabriel de Riquetti, en el año 1749, en pleno discurso de la asamblea, comienza a refutar el caso de que el pueblo estaba diciendo esto. Decía de que la nación rinde homenaje a los pies del rey. Y este personaje pues dice, el rey no tiene piernas. O sea, haciendo ver de que el rey también había nacido con una condición medio sirenoide. Y teniendo pues esa consideración, también se puede observar en las imágenes, en el arte que ha habido medieval, si es que ha sido medieval en algún momento, porque como te digo, la historia está muy, el tiempo está muy loco en ese sentido. Las vestiduras
Y bueno, un elemento básico de la etiqueta y el vestido de esa época, que pueden parecer hasta inconvenientes para la naturaleza física humana, ha sido el uso de los corsets y el uso de los vestidos con estructura. Que dicho sea de paso, pues estos vestidos, como pueden ver por aquí después, tenían hasta rueditas, como si fueran un andador, toda una estructura metálica. O sea, era una falda como un andador, ¿no? Metálico con rueditas. Con rueditas. O sea, era para tapar algo, la cola, pues, de la sirena. O para darle una forma, sobre todo el corset metálico que se utilizaba en esas épocas, metálico, más que todo parecería que es un artefacto ortopédico en ese sentido, para poder tener una postura erguida. Y la falda con rueditas, pues ya te da mucho que pensar, pues ahí, o sea, ¿qué estarían escondiendo debajo de la falda? Y que tenga rueditas a manera de poderse apoyar. Teniendo en cuenta esto, que por ejemplo los andadores para bebés parecen ser un invento moderno, pero en realidad no es un invento moderno. Ya, o sea, lo más cercano a eso es un andador de bebé. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay una imagen que es la imagen de un retrato de María de Apolonia de Saboya del año 1595, donde se muestra que está en un andador que le permite, con una argolla que está alrededor de la cintura, que le permite mantenerse erguida a una niña en ese sentido. Y si vemos algunas imágenes de las damas de la corte o de la misma Virgen María en ese sentido, vemos que hay una peculiaridad en las imágenes que se han ido representando hasta la actualidad, y es la luna, la semiluna que está a los pies de la Virgen. En realidad antes tenía unas posturas algo invertida. ¿Por qué? Porque en realidad era la argolla o el haz metálico que sostenía toda el andamiaje de la vestidura, para poder tener toda esa estructura y rigidez ortopédica que le permitiría movilizarse en ese sentido. Por ejemplo, según alguna información de Wikipedia, por ejemplo, se dice que el corsé fue inventado por la reina de Castilla, que era la esposa andante. Así la llamaban, la esposa andante. O sea, que no podía andar antes. La esposa andante del monarca Enrique el Impotente y Juana de Portugal en el año 1468. Y bueno, digo, o sea, ¿cómo es que podían adaptarse a utilizar toda una armadura? Y era pues porque les daba cierto tipo de poderse mantener erguido. Y esas eran pues las connotaciones que tenían algunas damas de la corte. Que bueno, todas esas damas de la corte lo más probable es que hayan sido sirenas. Y están pues por todo el mundo está difuminado la historia de las sirenas. En las leyendas celtas, en las leyendas medievales, están igual, íntimamente compaginadas con el cristianismo, y a menudo pues siempre hay estas representaciones de la mujer sirena, de la cintura para abajo. En algunos textos o tratados alquímicos se consideraba la presencia de una sirena cuando tenía una cola, era joven, y a partir de ahí, de los 30 años en adelante, ya tenía dos colas. Eso te iba a preguntar, porque justamente, bueno, por curiosidad, siempre que voy a una ciudad, y siempre lo van a encontrar, ¿no? En las piletas, la clásica sirena, pero no todas las sirenas se parecen. Por ejemplo, en el Cusco hay tritones, y los tritones tienen 2 colas. Y a mí, no sé quién me preguntó, ¿no? Un fanático del programa, ¿no? Rafa, ¿por qué tienen 2 colas pues los tritones del Cusco? Y hay otras sirenas que tienen solo una cola. Y yo te pregunté y tú me dijiste, o sea que la segunda cola le sale cuando ya son más grandecitas. O se separa en realidad esa cola se bifurca. De una sola cola se bifurcaría, y ya esto era la manifestación de una etapa fértil. O sea, de que ya podían reproducirse ya. Y mire qué casualidad, justo en Cusco, en la pileta, y dice que la pileta de Cusco fue modificada porque tenía incluso más aditamentos marinos en ese sentido. En Moquegua también, en la iglesia de Moquegua también todavía hay tres sirenas que quizás están relacionadas a esa cosmovisión de las... No me acuerdo, ¿esas tienen también 2 colas? 2 colas tienen también. Ajá. Y hacen alusión a una madurez fértil, ya unas 3 sirenas que se han estado reproduciendo también. Se dice que bueno, esa figura de Melusina es muy compleja hablar de su noción, porque es su visión es muy divina, y como tío está relacionada a esa triafata. E incluso pues con esa imagen de la sirena nosotros podemos ver todas las similitudes que hay en el hinduismo
como lo que te comenté al comienzo de esos relieves del Chandraketuga, de los relieves de esas losetas de arcilla donde está representada la sirena, que podemos después mirar por aquí, en la cosmovisión budista, en los nagas, en los textos mesopotámicos también, los apkayu, que eran los llamados peces uradu del mar, o que su hábitat estaba pues en el Apsu, es decir, en los acuíferos subterráneos de agua dulce, donde reinaba Enki, que era el señor del Apsu, y pues que envió a los babilonios, les envió a 7 sabios para que puedan ser los progresores, en ese caso de la humanidad, compartir tecnología, compartir conocimiento. Y ¿sabes por qué desconocemos mucho este sentido, esta noción de las matrices oceánicas o de las matrices marinas? Porque se considera que hay acuíferos subterráneos en nuestra Tierra y que están casi a 30.000 pies por debajo de la superficie de la Tierra y están divididos en muchos niveles verticales, incluso por capas de roca porosa hay aquí, y lo que se corresponde a múltiples niveles de lo que es el inframundo acuoso, que está mencionado en las culturas antiguas como relación al Xibalba en la cosmovisión maya. O por ejemplo, hay unos cenotes muy interesantes en México, como el cenote de Sacil-Tunich, que parece la entrada justamente a otro plano dimensional, a un inframundo. Wow, o sea, bueno, acá también los incas creían en el Ujupacha, pero el Ujupacha no es necesariamente el infierno. Exacto. O el subterráneo. No es abajo, sino es adentro. El verdadero concepto del Ujupacha es dentro de la tierra, no el infierno necesariamente. Y dentro de la tierra ellos creían que el agua bajaba hasta el centro de la tierra y luego el agua que salía era el agua que estaba ya completamente mineralizada, por eso salía. O sea, entonces, claro, entonces entra al centro de la tierra y sale el agua, por eso es así ese camino de serpiente de Ujupacha, ¿no? Sí. Es bien interesante, ¿no? Porque también, mira Daniel, hay una historia acá nomás en la sirena del puente Bolognesi, ¿no? Y la sirena del puente Fierro. Y te dicen que ambas sirenas viven pues cada una en un puente. Hay toda esta historia de que la piedra se transforma en un lugar muy hermoso, con luces, hay mujeres hermosas. Y bueno, los beodos, los incautos, pues se lanzaban, ¿no? Y morían. Y esta sirena se los llevaba por debajo de esa piedra. Hay un túnel que los lleva al otro puente y los pierde. Y bueno, con todo respeto digo esto, ¿no? Hace poco murió un chico haciendo una investigación paranormal y lo hemos tratado en el anterior programa. Estuvo acá Margarita, que es medium, y ella me hablaba de sirenas, de que lo habían agarrado las sirenas de Uchumayo. Y revisando mis archivos pasados, me hablaban personas antes de que sí, efectivamente hay sirenas ahí en ese lugar. Morganienses deben ser, porque te cuento, Melusina es una sirena que va hacia el mundo humano. Y la cosmovisión morganiense, o sea, la sirena Morgana, se lleva al hombre hacia su mundo, hacia su dimensión. Y por eso decían, ¿dónde está el cuerpo del chico? ¿Por qué no aparece? ¿No? Y no, es que necesitamos entregarle una ofrenda para que suelte, aunque sea su cuerpo, y podemos enterrarlo. Entonces, le hicieron toda una ceremonia para las sirenas, para que devuelva el cuerpo, pero todo apuntaba a que el cuerpo estaba ahí. Y cuando han hecho el pago han dicho, no, ya lo soltó, ya lo movió, y luego lo encontraron más abajo. Entonces, bueno, suena un poco, claro, uno dirá un poco absurdo tal vez, pero confrontado con todas estas ideas, cumplen ciertos patrones esotéricos muy extraños. Sí, y esto, ¿sabes por qué? Porque, mira, no sabemos prácticamente nada sobre todos esos ecosistemas, todos esos acuíferos o las aguas de los niveles más bajos. Estos acuíferos pues han permanecido intactos durante millones de años. Incluso los océanos, los ríos profundos, pues solo han sido explorados de forma parcial. Bueno, y dado que ese estado incompleto de nuestro conocimiento también, actualmente nuestro conocimiento a ese nivel es totalmente prematuro. Y nosotros lo que tenemos que considerar es que no debemos descartar los relatos antiguos como fantasías, o tal es el caso también de los ríos de leche, por ejemplo. Justo estabas comentando ahorita que los minerales y los ríos se efervescen de la tierra. Sí. Casualmente existen muchos ríos de leche en todo el mundo y están relacionados con el Hormuz. Probablemente como eso fuera un Hormuz de la leche de luna, le llaman a ese nivel. Y bueno, algunos relatos antiguos indican ese sentido de que ha existido una hibridación del humano y el pez, o en este caso la sirena. Por eso el símbolo del pez de Jesús, que puede estar vinculado a ese linaje, a ese origen.
y puede ser son básicamente pueden ser orígenes muy remotos, así como también se conocen estas leyendas de los peces, de los hombres Dogón, llamados Nomo también, que se dice que vinieron de Sirio, que eran maestros que venían a enseñar y que normalmente ellos venían, se dice también, de la constelación de la Osa Mayor y que transmitieron todo lo que era el corpus de la sabiduría védica a los antiguos indoarios en ese sentido. Dogón Sirio A, Sirio B. Sí, claro. Y bueno, quizás por esa razón pues hay historias de sirenas, están en todo el mundo. Curiosamente cerca de los acuíferos, o sea, cerca de los lagos, se desconocen la profundidad de los canales, la conexión de las entradas a ese mundo del Apsu, ¿cómo me dices que se llamaba? El Ujupacha. El Ujupacha, ¿no? Ajá. Y ven, justamente aquí en el Perú, pues lo que tenemos son muchos ejemplares de relatos, de representaciones en iglesias, catedrales, en toda la antigüedad, en todos los lugares aledaños. Por ejemplo, aquí en el frontis de la Catedral de Puno tenemos la representación de una sirena. Que esto hace alusión a seres que han visto en el lago Titicaca. No te olvides que en el lago Titicaca hay seres... no sé si me va a alcanzar el tiempo, no creo, pero he recogido testimonios de gente que ha visto, animales raros, que incluso gigantes que hablan. Exacto. Pero más tirado a los batracios. Sí. Los sapos gigantes, pero que pueden hablar o tienen telepatía. Así es. Y es que nosotros pensamos pues, que las representaciones de sirenas que están plasmadas en este soporte, por ejemplo, occidental, o sea, que pertenece solamente a ese índole occidental, oriental o europea en ese caso, pero tenemos acá en una memoria de los Andes, o sea, tenemos nosotros una remanente de la memoria indígena que pervive reactualizándose bajo el registro de los tallados en las iglesias y bajo el registro que se ha generado en el inconsciente colectivo de la población. Por ejemplo, también en diferentes departamentos de Perú tenemos esas representaciones. En Ayacucho, por ejemplo, también hay el mito de la sirena tocando el charango. Es parte del folclore popular que ha estado siempre protegiendo los cuerpos de agua. Sí, y también, por ejemplo, en Puno, por ejemplo, en el templo de San Miguel de Pomata, tenemos también una representación de sirena. En Trujillo, en el templo de Huamán, hay 2 sirenas en la portada barroca del templo. En la iglesia de Yanque también tenemos un detalle ahí de la parte lateral de la iglesia donde se pueden ver las sirenas. En la torre de la iglesia Santa María Magdalena del siglo XVIII en Ayacucho. En Chumbivilcas, también en el templo de Santo Tomás de Chumbivilcas está ahí la representación de las sirenas. Aquí la que tenemos en el templo de la Compañía de Jesús, pues es los nombres de las sirenas todavía en la cosmovisión han sido conocidas como Quesintu y Umantu, que eran parte de la cosmovisión de la memoria andina. Y en la iglesia de San Juan Bautista de Huaro, donde se puede encontrar la veneración que se tiene a los pies del altar principal de 2 sirenas con una estructura de una efigie dorada. En la iglesia Inmaculada Concepción de Saigua en Cusco también hay 2 sirenas en las columnas del arco, las sirenas del templo de Rapaz en Lima, en la iglesia de San Cristóbal de Rapaz, ese es el templo. En Andahuaylas, también en Cusco, también las imágenes o las pinturas o los frescos de sirenas que hay ahí. Y bueno, es innumerable en realidad. Porque ni qué hablar de las casas de la visión europea. En todas las plazas, en las piletas, hay sirenoides. Sí, y justo acabo de encontrar mi foto de Bolivia, Moquegua, México, todo. con sapos, ¿no? O sea, siempre la sirena, en Moquegua, por ejemplo, están estas sirenas, estos tritones, y hay un sapo que los mira. Entonces, ¿sabes qué? Yo pienso, Daniel, que acá han visto estos seres relacionados al agua, como estos sapos mágicos o estos seres así como un poquito más Bosco, feitos, como los sapitos que están en el cuadro del Bosco. Claro, algo así. El Bosco es el como seres negativo del agua, como no sé si viste esa película, la cosa, ¿cómo era esta? La forma del agua. La forma del agua, que es de Perú. O sea, ese ser lo habían atrapado en Perú y se lo habían llevado. Y ese ser sí existe, ¿no? El tunche, o no sé si era el tunche o la sirena. Una especie de sirenoide, ¿no? Era una cosa. Sí. Entonces, estos seres los han visto, pero
claro, no son tan estéticos como la bella Melina, ¿cómo era? Melusina. Melusina, ¿no? Ajá. Si no eran tan bonitos, digamos, no eran tan estéticos, eran un poquito más tosquitos, pero entonces ellos, al pasar al cristianismo, se han adecuado a la figura de la sirena clásica. Por eso, lo que antes era un sapo, un batracio medio humanoide, pasó a ser una sirena. Pero, claro, o sea, ha cambiado la estética, pero hace referencia a que acá habían también. En Cotahuasi, por ejemplo, te cuentan, no, sale la sirena, te afina tu charango, te hace tocar mejor, te da el don de... te facilita la música mucho más, ¿no? Sí. ¿Qué más, Daniel? ¿Qué más? Síguenos diciendo, por favor. Hay unos registros alquímicos. No sé si has visto alguna vez los textos o los pergaminos de alquimia de George Ripley. Bien, él tiene unas ilustraciones muy curiosas que también vamos a pasar por aquí, de toda la trama de la creación del mundo y la creación del primer hombre, y también él alude a la creación del primer arconte incluso. Y bueno, aquí se observa el papel clave que desempeña la mujer reptil, en este caso una mujer una mujer reptil sirenoide en ese sentido, que da vida a la creación de un niño. Y en este caso pues se ve toda esta representación de que existe el eslabón perdido en ese caso de la humanidad, estaría entre la transición de un humanoide, de un sirenoide y un ser humano genéticamente. Mirando también algunas escenas bíblicas en las pinturas supuestamente medievales, pues podemos ver que todas las personas retratadas, toda la atención que se le presta a los pies del recién nacido, que vamos a después a volver a generar esas imágenes por aquí que para mí me han causado bastante impacto. El hecho es por qué tanta representación y todas con la misma, es más o menos de 1500 hacia atrás, y todas estas todas estas representaciones pictóricas observando los pies con gran sorpresa. Y bueno, también existen numerosas pinturas que nos pueden demostrar que la Madonna, por ejemplo, o la imagen esta representativa de la Virgen Inmaculada o la Virgen de la Asunción, por ejemplo, no fue la única que había, sino que había muchas más. Hay una pintura, por ejemplo, conocida como la Asunción de la Virgen, donde a primera vista pues todo parece normal, pero si uno se fija en los angelitos que están aquí alrededor, en qué posturas están, tienen algo curioso en sus manos, algo que parece que es ser una forma de vidrio, que parece un vial, y uno de ellos pues mete la mano debajo de la exuberante falda que tiene la Virgen, y parece que algo está poniendo por ahí, y está personificando como que si tuviera un vial de un sentido de hibridación genética en ese sentido, donde los ángeles o algunos santos pues quizás eran esos gigantes, esos progresores, como te comentaba, de la humanidad que nos rodea ahora, y que han permitido de que el ser humano contemporáneo pueda caminar erguido y caminar. Hay un cuadro con 142 imágenes de diferentes vírgenes, que está en la Catedral de la Epifanía de Moscú, que es una de las imágenes, que es un icono ruso básicamente, donde se nota diferentes vírgenes de diferente color, parece aparentemente de diferente raza, y que están cargando un niño. Otros tienen niños que tienen colita, pero es un cuadro que está en esa catedral. Y 142 imágenes de una virgen diferentes. O sea, a mí me da a entender que son diferentes vírgenes que han estado a lo largo de la humanidad en ese sentido, o que han estado dispersas a lo largo de toda la humanidad y han gestado toda una casta o una serie de lineajes de gobernantes quizás a lo largo del mundo. Nos queda un minuto, Daniel. Algo más para que cierres, ¿no? Lo más... Si tienes algo más. Había muchísimo más. Está bien, pero puede quedar por otro programa. Parte 2, entonces, ni modo. Sí. A ver, nos queda menos de un minuto, pero quería dedicarle el programa a un amigo que nos escribió, creo que es de Chile, disculpa mi hermano, Marcelo Claudio Sánchez, y él me dice, a ver, dime, a la última... Sí, no recuerdo dónde es, ya, pero me dice, cuando viajé a Bolivia y Perú, estuve en Cerro Calvario, en Copacabana. Bueno, él lo que cuenta es un poco largo. Dice que ve un pez que saltaba fuera del agua, lo vio por el bote y era grandazo, dice, era muy grande. Y luego cuando conversó le dijeron que ahí no hay, pues lo máximo es pues las truchas. Y en ese momento no me pareció oportuno comentar. Días después dice que, bueno,
A ver, dice, la trucha es lo más grande. Entonces le pregunté al que era nuestro guía en ese momento, Edmundo Pacheco, y se emocionó diciendo, ¿has visto una sirena? Y de hecho hay la playa de la Sirena ahí en el lago Titicaca. Entonces, bueno, le queríamos dedicar un poco y justo me habló ahora, ¿no? Yo le dije, vamos a hablar de este tema justo en el programa, ¿no? Entonces, bueno, ya te lo dedicamos, querido amigo. Que no le creían mucho las personas que cuando conversan con él, pero bueno, nosotros sí le creemos, ¿no? Daniel, bueno, ya estamos en hora. Algo para cerrar así en 10 segundos, ¿no? Bueno, pues nunca dejar que se pierda el sentido de la curiosidad que tenemos y nunca dejar que alguien, bueno, nos diga que algo es falso, porque la verdad la tenemos nosotros en nuestra sangre, en ese sentido, en nuestra sangre, y podemos observarla incluso en nuestra piel, podemos ver la relación que existe de nuestra propia naturaleza, que puede ser divina, pero normalmente el ser humano tiende a mancillarla mucho, porque lo que hace es encerrar su espíritu. Comienza a vivir mucho de la materia en ese sentido. Claro. Muy bien, Daniel. Bueno, una lástima, pero haremos pues una segunda parte con algo más, algo que quedó, ¿no? Faltaba mucho, sí, ¿no? Todavía había. Sí. Bueno, parte 2 haremos, ¿no? Y a parte 2, ahí le invitaremos a Margarita para que nos cuente un poco, a hablar un poco de las leyendas pues de las sirenas. Habrá parte 2, pues no pensé, pero habrá parte 2. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por haber venido una vez más al programa, y nosotros tenemos que despedirnos. Gracias, si deseas dar alguna coordenada, pues para que te busquen por el Hormuz también, que hoy día se estrenó el video del YouTube, así que mucha gente del YouTube se está pasando acá. Curiosa del Hormuz. ¿Dónde puede encontrar el Hormuz? A ver, les invito a mi canal de YouTube que se llama Hormuz Lab Perú, y de repente quizás también me pueden agregar al Facebook también. Estoy como Daniel Hormuz. Así ahí estoy poniendo información muy loca también ya. Otra me estoy poniendo con lo de los gigantes, todo ese contexto de las catedrales. Hay mucho revisionismo por ahí que hacer, ¿eh? Ya, tenemos para invitar de muchos programas más. Bueno, gracias, Daniel, gracias a todos por escucharnos y gracias, bueno, Rafita. Que tengan dulces sueños con las sirenas, con las más bonitas. ¿Cómo eran las con Melusina y con Melusina o con Morgana? Con Morgana, no, esa no es peligrosa. Esa es peligrosa. Muy bien, cuídense, amigos. Nos vamos con el grupo coral y el tema La Sirenita.